Estamos en un estudio, para ustedes que son nuevos, estamos comenzando un estudio en el libro de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y después Tito. Son 3 cartas pastorales, se llaman cartas pastorales, que el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, le escribió a 2 jóvenes pastores. Uno era Timoteo y el otro era Tito. Entonces, Primera de Timoteo es un libro que le habla a la iglesia. Hablamos la semana pasada que la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, es donde Dios está presente, es la casa de Dios. Y hemos llamado esta serie La Casa de Dios. Y vamos a aprender de 1 Timoteo cómo vivir dentro de la casa de Dios. Según 1 Timoteo 3:14, cómo comportarnos, cómo portarnos dentro de ¿qué? Dígalo, la casa de Dios. Esa es la serie que estamos viendo. Entonces, pero quiero comenzar esta mañana estableciendo una premisa que nos va a ayudar a entender por qué estamos estudiando aquí en este libro de 1 Timoteo y este tema necesariamente. En Juan 17, el Evangelio de San Juan, si usted es rápido en buscar las páginas de los libros de la Biblia, me puede seguir. Si no, no se preocupe, ¿verdad? Porque quiero nomás establecer esto. Juan 17, el Señor está orando y el Señor va a regresar al cielo, a gloria, de donde vino Él. Él vino de gloria, Él nació de una virgen en el pesebre, ¿verdad? Ahí comenzó su vida humana, pero Él siempre había existido, ¿verdad? Y Él vino de gloria, Él vino y se despojó de esa, podemos decir, esa posición que tenía, y vino y se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y tenía un propósito, y ese propósito no era solamente morir en una cruz por nuestros pecados, pero el propósito de Él era preparar a 12 hombres, y entre ellos también, aunque no se les llama apóstoles a ellas, preparar a hombres y mujeres que siguieran llevando a cabo su obra, y es llevar el evangelio de buenas nuevas a toda persona que no conoce al Señor. Y Él iba a morir, Él iba a ser enterrado y Él iba a resucitar. Ese era su trabajo, es lo que Él tenía que hacer, ¿verdad? Pero quería que estos hombres vinieran después de Él y estas mujeres y pudieran llevar ese mensaje al mundo entero. Por eso dijo Él: id por todas las naciones y predicad ¿qué? El evangelio, ¿verdad? Entonces, pero antes que se va, Él hace una oración. Es el único lugar en la Biblia donde vemos las palabras. Bueno, también está en el Getsemaní, el Señor ora, ¿verdad? También ora, pero aquí es una oración que Él hace en Juan 17. Si quieres una oración escrita, aquí la tenemos, ¿verdad? En Juan 17, y Él pide, déjeme ver acá, Juan 17, versículo 20. Bueno, vamos a revisar, 13. Ahora vuelvo a ti, está hablando con el Padre, y dice: pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Y ahora está hablando de sus discípulos y dice: yo les he entregado la palabra. Yo les he entregado ¿tu qué? Tu palabra. Juan 17:14. Y el mundo, dice, los ha odiado porque no son del mundo. El creyente, el que conoce al Señor, vamos a ser odiados. Porque el mundo no conoce a Dios, el mundo no le interesa la palabra de Dios. Pero Dios nos dice claramente que vamos a ser odiados. Así que no espere que todos se enamoren de ti porque eres cristiano, o que les caiga bien porque crees la palabra de Dios, o vives de acuerdo a la palabra de Dios. No va a ser así. Ahora, pero dice, el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora mire el 15, no te pido que los quites del mundo, que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno, que los guardes del maligno. ¿Cuál era la oración del Señor? Padre, no te pido que los quites, que los saques del mundo, sino que los dejes en el mundo, pero que los protejas, ¿verdad? Que los cuides, que los guardes, ¿verdad? ¿Los protejas de quién? Del maligno. ¿Quién es el maligno, Leo? Satanás, ¿verdad? El adversario, ¿verdad? Y el diablo no es una caricatura, el diablo no es una pintura, el diablo es un ser poderoso, es un ángel caído, ¿verdad? Él tiene una agenda, aunque tú no lo sabías, pero Él tiene una agenda. Este es el tiempo de Él, ese es el príncipe de este mundo. Él tiene una agenda, Él está trabajando duro para confundir a la gente, para que la gente no se acerque a Dios.
pero va a llegar a un fin, según la Biblia, ¿verdad? Entonces el Señor sabía eso y dice, protégelos del maligno. Como que lo mismo para nosotros, que si algo tienes que orar en la mañana, Señor, es protégeme de el enemigo, protégeme este día, como dice el Padre Nuestro, no caer en tentación, mas líbrame del mal, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Y dice aquí sigue orando y dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy, ¿verdad? Y ahora viene el 17, es el versículo específico. Santifícalos. Santifícalos quiere decir, cámbialos, apártalos. Y mire lo que dice, cómo los va a apartar, la otra palabra teológica aquí es santifícalos, ¿verdad? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo sucede este asunto de ser una cosa aquí? Mire mi movimiento. De ser una cosa aquí, gruñón, mentiroso, ponle todas las cosas malas que puedas imaginarte y ser transformado de eso a ser una persona humilde, bondadosa, generosa, amorosa. ¿Cómo es posible? Y el Señor dice, santifícalos en la verdad. ¿En qué? En la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el Señor sabía y el Señor estableció desde aquí que ahora en ese momento que Él está hablando esto, no habían Biblias como ahora las tenemos, ¿ok? No había Biblia, habían rollos, manuscritos del Antiguo Testamento, pero no había ni siquiera Nuevo Testamento. ¿Me entiende? Entonces, ¿dónde estaba la palabra de Dios en ese momento? ¿Dónde estaba la palabra de Dios en ese momento? En las mentes y en los corazones de los apóstoles. Porque Él había pasado 3 años y medio con ellos, enseñándoles. Ellos estaban ahí cuando Él dio el mensaje de Mateo 5 al 7 de las bienaventuranzas, el famoso sermón del monte. Ellos estaban a su lado cuando Él sanaba, Él estaba a su lado cuando estaba en la montaña predicando. Ellos estaban recibiendo la palabra. Por eso dice Hechos capítulo 2, que la primera iglesia primitiva continuaba en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. De los 12 hombres que caminaron con Jesús, su trabajo era transmitir la palabra que habían oído del Señor y ponerla en papel. ¿Me están siguiendo? Ponerla en papel, ¿verdad? Y eso es lo que iba a suceder. Para el 3er, 4 siglo ya la palabra de Dios estaba escrita en papel. Y se estableció el Nuevo Testamento y toda la Biblia estaba completa, ¿verdad? Entonces, ¿quién más sabe de toda esta cosa y de la verdad de la Biblia y que es la Biblia lo que te va a cambiar y te va a transformar? ¿Quién lo sabe? ¿Quién más, aparte de Dios y los que lo oyeron sus discípulos? ¿Quién más lo sabe? El diablo. The devil knows it too. Okay? So, si tú fueras el diablo, if you were the devil, ¿cuál sería tu estrategia para evitar, mira mi movimiento, que las personas que dicen creer en Dios no cambien de aquí para acá? ¿Cuál sería tu estrategia? Separarlos de la palabra, confundir la palabra, ¿me entiende? Mezclarla con otras cosas, ¿ok? Hacer a la gente religiosa, ¿ay? Que vayan a la iglesia, que se postren, que canten, que hagan todo eso, pero no hay palabra en ellos. ¿Me entiende? Y hay muchos grupos así, muchas iglesias así, que de verdad no tienen la palabra verdaderamente en el centro de sus vidas. Entonces, es importante entender que hay una relación entre creencia y vida. Dígalo, hay una relación entre creencia y vida, belief and life. Lo que tú crees va a afectar la manera que tú vives. ¿Entiendes? Lo que tú creas, por ejemplo, sobre el matrimonio, va a afectar la manera que tú llevas a cabo tu matrimonio. Si tú crees que el hombre manda en la casa, vas a ser tú el que manda en la casa.
Miren que estoy usando la palabra mandar, Philip. Mandar no es lo mismo que ser un líder siervo. Mandar no es lo mismo que ser cabeza del hogar. El que manda es el jefe, el capataz, el dictador, ¿me entiendes? Pero eso no es un concepto bíblico, ¿me entiendes? Pero si tú crees de esa manera, ok, esa es tu manera de creer, pero no es lo que la Biblia enseña. Tienes que venir a la Biblia, al libro de Efesios, y ver cómo dice la palabra. No, en Efesios 5 dice: esposos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es que Cristo amó a la iglesia? ¿Ah? Murió por ella. Very good. Ay, murió por ella. ¿Ya moriste por tu mujer, varón? Have you died for your wife? Y dices tú, pero es que ella tiene que morir por mí primero. You know, it's like no, ella le dice que te respete. Y hermana, si tú no respetas a tu marido, tú estás fuera de la Biblia. Si tu creencia va a afectar la manera que tú vives. Si el diablo te va a apartar de la palabra de Dios, te va a apartar de la palabra de Dios, o te va a querer confundir con una enseñanza incorrecta de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay una relación entre creencia y la conducta de uno. Y es importante también porque lo que tú crees afecta tu relación eterna. Tu relación eterna. Si tú crees que, ¿se acuerdan aquellos muchachos o tipos años atrás que creían que en cierto tiempo iba a pasar una nave espacial? Right? Y entonces ellos estaban esperando la nave espacial que se lo iba a llevar no sé a dónde. Right? Pero se vistieron de cierto color, se acostaron en una cama, se tomaron un veneno para que cuando pasara la nave espacial se los llevara. ¿Alguien recuerda eso? Remember that? It's like, wow, qué tontería. Right? Pero si tú quieres pensar así y quieres hacerlo de esa manera, aunque no creo en esto, voy a decir good luck. Buena suerte, que a ver qué te pasa, Al único lugar que te van a llevar es al panteón, De ahí no vas a salir por ningún otro lado. Ahora, en Hechos capítulo 20, ahora vamos a entrar al contexto de 1 Timoteo. En Hechos 20 encontramos aquí la palabra de Dios, dice que Pablo, que era el misionero, el pastor, el que abrió campo para que la palabra llegara a los confines de la tierra de ese tiempo, en Hechos capítulo 20, él se encuentra despidiéndose de lo que se llaman los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Hechos 20:13 en adelante, y se van a la playa y se van a orar y él se va. Él ha pasado 3 años con ellos y él se va, ¿verdad? Él se va y él viene y ora con ellos y les dice en el versículo 22: ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que ahí me espera. Él parte. Hechos 20:23. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 25. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes se han dado predicando el reino de Dios volverá a verme. 26. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo ¿qué? El rebaño. Aquí está hablando con líderes de la iglesia. Anciano quiere decir un líder espiritual de la iglesia, alguien que cuida del rebaño, ¿verdad? Y les está advirtiendo y empieza a hablar con ellos. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, alguien que sobremira, alguien que cuida para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, ¿qué cosa? Lobos feroces, rapaces feroces
que procurarán acabar ¿con quién? ¿Con quién? Con el rebaño. Levante la mano todos los que son aquí ovejitas. Gris. Ay, sí. Levante la mano todos los que se consideran ovejitas del Señor. So guess what? ¿Saben qué? Ustedes son un target, son un blanco del enemigo. How scary, you know. ¿Verdad? Somos un blanco del enemigo, ¿me entiende? Y Pablo está advirtiendo a esta iglesia, hey, cuando yo parta, van a entrar lobos feroces. Y no está hablando lobos feroces de lobos. Hablando literalmente, está hablando de personas que tienen la naturaleza de lobos, que todo lo que buscan es dañar a las ovejas, comerse a las ovejas. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo quiere hacer eso y Pablo dice en el versículo de nuevo, ¿verdad? Que procuran acabar con el rebaño. Pero mire la siguiente, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. El pastor John MacArthur, de Panorama City, un pastor de renombre, él dice, cuando Satanás se filtra en la iglesia, lo hace a través de falsa doctrina o vidas impías. Nuestras herramientas contra esto son la piedad y la verdad. La piedad y la verdad. Y hay dos palabras griegas, didascalía y eusebia, son dos palabras griegas. Didascalía es doctrina o enseñanza, usada 21 veces en el Nuevo Testamento. 15 de estas veces esa palabra se usa en las pastorales y habla de la necesidad de doctrina sana. Didascalía, doctrina sana. La otra palabra es eusebia y se traduce piedad. Y aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. 10 de estas veces en las pastorales. Eusebia y didascalía. Está hablando de los pastores de las iglesias. Y está diciendo que el pastor de la iglesia tiene que primeramente saber enseñar la palabra de Dios bien. Y segundo, tener una vida piadosa. Son las dos responsabilidades. Y cuando tú vas a entrar a ver algo así en una iglesia donde tú ves inmediatamente que el pastor, anda detrás de las muchachas. Es un flirt, o que se divorció de la mujer y se casó con la más joven y ahora está de pastor. Hay iglesias así. Es una contradicción de la escritura, ¿me entiende? Pero la gente tonta, las ovejitas, siguen a esos pastores. Les dije que oraran por mí porque yo no quiero caer en esa trampa, ¿verdad? No me estoy exaltando, estoy diciendo que es la realidad, que el diablo va a ir detrás de los pastores y les va a atacar en que mal enseñen la Biblia y que no vivan de una manera que piadosa. ¿Me entiende? Y él menciona dos palabras que todos ustedes deberían de conocer, que salen de la Biblia, ¿verdad? Las dos más palabras que usa aquí Pablo, y son dos palabras que podemos llamar, se llama herejía y apostasía. Digan herejía, digan apostasía. Ok, pero esta semana les voy a dar un examen. Les voy a preguntar, ¿qué significa herejía? Y me van a decir lo que yo les voy a decir ahora. Les voy a preguntar, ¿qué significa apostasía? Y me van a contestar lo que yo les voy a decir ahora. Herejes y apóstatas. Los herejes son los que abiertamente rechazan la palabra de verdad. ¿Quiénes son los herejes? Los que rechazan abiertamente, directamente la palabra de verdad. ¿Y quiénes son los apóstatas? Un poquito más difícil, ¿me entiende? Porque estos casi no son reconocibles. Porque estos son los que están dentro de la iglesia y se apartan. Estos se llaman los apóstatas. Son los que se apartan de la fe, ¿verdad? Proclaman al Señor y después se apartan de la fe. No estoy hablando de cristianos que se apartan de la fe, de maestros que se apartan de la fe y que agarran, dejan la doctrina sana y se apartan de la fe.
So, Pablo está advirtiendo en Hechos 20 a estos pastores, ¿verdad? Que estén alertas. Recuerden que de día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora miren 32. Miren cómo se compara Pablo, ¿ok? Aquí a lo que Jesús oró en Juan 17, versículo 32. Ahora los encomiendo, miren. Ahora los encomiendo a Dios. Y mire, y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia sobre todos los que, los santificados. Tanto Jesús como Pablo dijeron, lo que los va a santificar, lo que los va a apartar de aquí a acá, es el mensaje de la palabra de Dios. So, 1 Timoteo, ¿de qué estamos hablando en 1 Timoteo? ¿Qué pasa en 1 Timoteo? Les dije que el joven pastor es dejado en Éfeso para que él haga un trabajo, algo que está pasando dentro de la iglesia, que según como Pablo había advertido en Hechos 20, se convirtió en una realidad. Se volvió cierto. La advertencia que le daban entrar falsos maestros se convierte en una realidad. Y dentro de la misma iglesia se levantan estos falsos maestros y empiezan a enseñar cosas contrarias. Y versículo, la semana pasada vimos la primera parte de esto, pero la idea era que este joven pastor, les dije que quizás tenía un poquito de miedo o ya estaba como, tenía 35 años. Bueno, era difícil la situación porque de repente se le levantan maestros falsos ahí y él es joven y dice, ay, no sé si puedo hablar contra el hermano Miguel, o el hermano Carlos. No sé si pueda con eso, mejor me voy. Y no estoy diciendo que estos hombres enseñan falsas cosas, ok, no. Please, no, estoy haciendo la comparación. Que era un joven pastor con hombres ya mayores, hombres ya supuestamente que conocen la palabra, pero que están enseñando lo falso. Y Pablo le dice a él, quédate en la iglesia y para esa falsa enseñanza. Dice, no te salgas, no te vayas, no te corras, quédate ahí y corrige. Y da un mandato, corrige esta situación. ¿Ok? Dice, al partir para Macedonia, versículo 3, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras, mandato militar, a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas que falsas, heterodidáscalos, otras enseñanzas, otras cosas contrarias a la palabra de Dios. Y de prestar atención a leyendas y a genealogías interminables, a cuentos. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Ese es el modo mundano de llevar a cabo una religión, está diciendo Pablo. Se apartan de la palabra y empiezan a agarrar cuentos y mitos y estas cosas de atrás, genealogías, y es una cosa interminable y producen un contexto, un ambiente de pleito, de malo, donde no hay amor, donde no hay sinceridad, ¿me entienden? Donde hay malas intenciones. Y dice Pablo, eso es, corrige eso a Timoteo, le dice a Pablo a este hombre. Por eso, entonces, me interesa que podamos contestar 4 preguntas nosotros cuando tratamos con los falsos maestros. Y recuerde lo que le estoy diciendo, recuérdeme a mí de lo que le estoy diciendo aquí. Lo primero que va a cambiar en una iglesia cuando todo se viene para abajo, en la vida de las personas, ¿ok? En lo que la iglesia hace, es que lo primero que va a ser afectado es que empiezan a cambiar la palabra de Dios. ¿Y quién va a cambiar la palabra de Dios? Pues los maestros, los que son supuestamente dados una responsabilidad de hacerlo bien, se empiezan a apartar de lo correcto. Nunca hagan de un pastor un Dios. Please.
Nunca, nunca. Siempre escuchen, siempre reflexionen, siempre vayan a la Biblia y chequéenlo, cómo está todo ahí. ¿Ok? Siempre, tengan mucho cuidado con eso. Porque las preguntas son que quiero que para poder entender los que son falsos, primero miren lo que hacen con la palabra de Dios los falsos maestros. Eso está en su bosquejo. ¿Qué hacen con la palabra de Dios los falsos maestros? Pues claro, enseñan algo contrario a la palabra de Dios, así tan sencillo. Enseñan algo contrario a la palabra de Dios. Establecen un sistema de interpretación de acuerdo a sus mitos, genealogías y tradiciones. Esto conduce a sincretismo y religiones hechas por los hombres. Se establecen un sistema propio de ellos, ¿verdad? Y después vienen y traen la Biblia a la luz de su sistema y empiezan a interpretar la Biblia por su sistema religioso que ellos tienen. Y sacan un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de acá, ¿verdad? Y su sistema es lo que te dice cómo interpretar la Biblia. Eso es lo que hacen los falsos maestros, ¿entiendes? ¿Qué es lo que buscan los falsos maestros? ¿Qué es lo que buscan? Crear un ambiente contrario al amor que produce una enseñanza que de nuevo no hay corazones puros, no hay conciencias limpias y no hay verdadera y sincera fe en estos lugares. Es lo que está diciendo aquí. Versículo 5, debes de hacerlo para que el amor brote. El mandato, lo que el pastor enseña, lo que el maestro enseña, debe salir de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Primeramente, mira al maestro. ¿Tiene un corazón limpio? ¿Tiene una buena conciencia? ¿Tiene una fe sincera? Y después mira a la gente. ¿Hay corazones limpios? ¿Hay buenas conciencias? ¿Hay fe sincera? Lo que buscan los falsos maestros es establecer un ambiente que es totalmente contrario al amor. Pero hoy, en los minutitos que nos quedan, queremos contestar esta otra pregunta, dos preguntas. ¿Cuál es la intención de los falsos maestros? Lean el siguiente versículo. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Ahora mire el 7. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. La intención de los falsos maestros es exaltarse a sí mismos. Buscan lo suyo. Y se hacen pasar como que saben algo cuando no saben nada. Malinterpretan la palabra de Dios y la usan a su favor y para sus propios fines. ¿Verdad? Y aquí hay una comparación que hacen. Ellos pretendían conocer los mandamientos. La ley de Moisés. Recuerda que les dije en ese tiempo lo que existía era simplemente el Antiguo Testamento o rollos del Antiguo Testamento. Por lo menos sabemos que existían 5 libros del Antiguo Testamento, donde se encontraba la ley precisamente. ¿Okay? ¿Qué son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De eso se está hablando ahí. Esa era precisamente la ley a la que él está hablando. Que estos hombres agarraban esos 5 libros, ellos pretendían conocerlos y ser conocedores de la ley. ¿Me entiende? Y Pablo dice claramente, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. ¿Verdad? Tenían un deseo intenso de ser maestros de la ley, pero no la entendían. ¿Verdad? Tenían orgullo en sus corazones. Eran lo opuesto de un verdadero maestro. No tenían humildad en ellos verdaderamente. ¿Verdad? No tenían esa compulsión interna de que Dios los había puesto para predicar la palabra de una manera clara, de una manera limpia, podemos decir. Los falsos maestros de Éfeso buscaban la eminencia ellos mismos y no tenían estas dos cualidades. Buscaban ser exaltados, que se les consideraba ser maestros de la ley como un rabí.
Querían el prestigio del papel de un rabí y querían imponer la herejía de la salvación por obras. Tenían el motivo equivocado. Buscaban lo suyo, últimamente buscaban el dinero. Y yo lo he visto. Ya que estamos en este asunto aquí de que querían ser maestros de la ley, podríamos preguntar, ¿cómo se ve eso ahora, pastor? ¿Dónde lo ve usted? Esto de estas personas que ponen ese enfoque en la ley, piensan que entienden la ley. Y lo que he encontrado es esto. Hay un grupo de supuestos hermanos que se llaman las iglesias mesiánicas. Ese es un buen ejemplo de falsos maestros, de añadir cosas a la palabra, ¿verdad? Se llaman las iglesias mesiánicas. Déjenme leer lo que dijo Mario Fumero, un escritor que escribe un artículo llamado Las locuras del movimiento mesiánico. Y su website se llama Unidos contra la Apostasía. Y dice Mario Fumero, otro disparate que me comentó un hermano es el hecho de que en Guatemala hay una iglesia mesiánica que está haciendo sacrificios de animales. Y dicen que lo hacen para interceder por los pecados de su pueblo. Dice Fumero, en el Antiguo Testamento el sacrificio de animales era una forma simbólica de establecer la necesidad de la expiación, o sea, que una víctima inocente tenía que morir por los pecados del culpable, lo cual era parte de la liturgia del tabernáculo, y después del templo, toda una simbología tipológica del futuro sacrificio del Mesías. Lo repito, una simbología tipológica del futuro sacrificio del Mesías. En el libro de los Hebreos se nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote que hace ofrenda una vez y para siempre, y la proclama Juan el Bautista. En la proclama de Juan el Bautista se presenta a Jesús como el Cordero perfecto que murió por nuestros pecados una vez y para siempre, de forma tal de que ya no hace falta más sacrificios ni más sumos sacerdotes, porque en Jesús tenemos completa expiación. Es por ello que debemos estudiar a fondo el libro de los Hebreos y completarlos con el libro de Gálatas y tener una clara realidad de la doctrina de la expiación para no cometer todas esas barbaridades producto de la ignorancia de los supuestos pastores que son neófitos en la palabra. Aquí está otra. Otro ejemplo de estos grupos judaizantes es la afirmación que al decir Jesús estamos trayendo maldición sobre nuestras vidas porque la expresión correcta es Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús. O sea que si usted no llama a Jesús Yeshua, usted está cometiendo un gran pecado. Las iglesias mesiánicas. Entonces dice Fumero, todos los cristianos que por más de 2000 años dijeron Jesús, se fueron al infierno por no decir el nombre en hebreo. Pregunta. Si es así, ¿estás diciendo que todos los cristianos que no llamaron a Jesús Yeshua se fueron al infierno? Llámele, dice primero, Jesús, Señor, Rey, Amo, Soberano, Kyrios, Yeshua, Emmanuel. No es lo importante, sino la intención y la actitud del corazón. Además, ¿por qué tengo que hablar en otro idioma cuando la palabra en referencia tiene su traducción al español? Hay palabras en la Biblia que no se han podido traducir y entonces se han adaptado al español. Como por ejemplo apóstol, que viene del griego apóstolos y que significa enviado en una misión especial. Y Cristo, que viene del griego krios y su traducción correcta sería ungido. Pero el nombre de Jesús es traducible. Además el nombre de Jesús es terrenal. Se usó para diferenciarlo de las demás personas. Pero sobre ese nombre Él tiene un título mayor, pues Dios le ha hecho Señor y Cristo. Antes que leer de Fumero, yo siempre he visto esto. No sé si Diana tiene esto en sus PowerPoint ahí, pero Colosenses 2, 4, 8, Colosenses 2, 14 al 23. Si ustedes pudieran leer ese pasaje, el tiempo se nos está esfumando aquí, pero Colosenses 2, el 8 de Colosenses 2, 8 dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, las que van de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. El 14 dice
sin embargo, Dios nos dio anular la deuda que teníamos pendiente mire, 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente. ¿Por qué cosa? Por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Si lo que hace Pablo, escúcheme bien, en 1 Timoteo 1, llega al versículo 8 y empieza a hablar de la ley. Y que estos falsos maestros malentendían la ley, ¿verdad? Y cómo estos falsos maestros malentendían la ley, es que la ley tenía un solo propósito. La ley tenía el propósito de enseñarle a la gente lo malo que eran y que no se podían salvar ellos mismos. Los 10 mandamientos, por ejemplo. ¿Quién de ustedes ha guardado los 10 mandamientos? Todos entonces fallaron, incluyéndome a mí. En un entierro que participé esta semana, se me ocurrió, ya que llegamos al momento de lo que le llaman de la tumba, cuando ya entierran al muerto. Se me ocurrió, después de que el cura, sacerdote católico, hizo lo que tenía que hacer ahí, se me ocurrió seguirlo y hacerle una pregunta. Y me le acerqué y era más viejo que yo. Y se agarró de mi hombro y íbamos caminando y él iba, dice, seguime, déjame agarrarme de ti para poder llegar al carro. Y nos fuimos caminando. Buen hombre, amable y todo, chistoso también. ¿Ok? Pero le pregunté, le dije, dígame, padre, creo que se llamaba padre Alex, no sé. Dígame, por favor, le pregunté, dígame, cuando uno está vivo, digo vivo, vivito y coleando, aquí en la tierra, no como aquella señora muerta allá, pero cuando uno está vivo ahí, presente ahorita, ¿puede uno saber por seguro que si uno se muere se va a ir al cielo? En ese momento que está vivo, ¿puede uno saber que se va a ir allá? ¿Sabe lo que me contestó? Dice, eso nadie lo puede saber. Y le dije, pero mire, yo conozco un versículo que dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene, ¿a quién? Al Hijo tiene ¿qué? La vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y me dice, pues mira, sí. Pero es que tenemos que vivir una vida moral. Es que tenemos que guardar los mandamientos. Good luck. Y es lo que Pablo está corrigiendo en el libro de 1 Timoteo. Y está diciéndole a Timoteo, esas personas andan por otro lado. Si ustedes estudian, ahora no tenemos tiempo, les quería enseñar todos los pecadotes de que somos todos culpables. Que la Biblia por la ley nos condena. La Biblia por la ley nos condena. ¿Entiende? Para eso era la ley, que no podemos guardar los mandamientos. Para que entonces podamos venir a la cruz del Calvario y creer en Jesucristo para nuestra salvación eterna. Esa es la única razón que existe la ley, los mandatos, los mandamientos. Para que tú digas, help. Y que vengas a Cristo a recibirlo como tu Salvador personal. ¿Entiende? Aquí está lo que les quiero enseñar, porque tienen que aprender, hermanos. ¿Okay? Diga conmigo la palabra sombra. Sombra. Otra vez, sombra. ¿Qué? Si el sol está en aquella dirección, allá es el sol, y yo me paro delante del sol al mediodía, y el sol está reflejando para acá, ¿dónde va a estar mi sombra? ¿Enfrente de mí o atrás de mí? Atrás de mí, ajá. Colosenses 2, versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que coman o beban, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra
de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de los que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, pero no se mantienen firmemente unidos a la cabeza que es Cristo. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde estoy yo? Aquí. ¿Dónde está mi sombra? Aquí. Todas las leyes del Antiguo Testamento, todos esos mandatos están en la sombra. Eran algo que preparaban a la gente para apuntarlos hacia la realidad que era Cristo. ¿Me entiende? Nunca podríamos ser una iglesia mesiánica y volver a las reglas del Antiguo Testamento. Aquí podemos meter a los adventistas del séptimo día igual. Pero ¿cuánta gente no está perdida por este punto de que los cristianos quieren, o supuestamente cristianos, quieren vivir la ley y quieren vivir a Cristo? No hay más ley. Ahora lo que tenemos son el fruto del Espíritu, y todo el Nuevo Testamento que está lleno de otros principios y cómo vivir. Lo que leí al principio sobre el matrimonio, todas estas cosas. Ya tenemos suficiente. No trates de guardar leyes. Llénate del Espíritu Santo. Lee tu Biblia, lee tu Nuevo Testamento. Lee las instrucciones de la palabra de Dios. Y pide al Espíritu Santo que te ayude a vivirlas cada día en obediencia. Eso era algo que quería aquí. Vamos a terminar ahí hoy. Y vamos a concluir la siguiente semana. ¿Ok? Vamos a concluir la siguiente semana con la segunda parte. Quédense con ese bosquejo, guárdenlo, porque hay otras cosas que le quiero agregar a todo esto. Miren, esto es lo que les quiero decir para prepararlos para la próxima semana. Escúchenme. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Me estás escuchando ahí atrás? We're living in very difficult times. Hay un movimiento de ideas como nunca antes. ¿Ok? Y en este mundo, el mundo quiere controlar y meter las ideas. Y los Estados Unidos de América están en el centro de todo esto, como la nación más fuerte en el mundo. ¿Ok? Y me gustó lo que dijo John MacArthur. Que las elecciones que acaban de pasar, no por el hombre que eligieron, sino por lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego. Yo sé que tenemos muchas cosas personales, puntos personales, necesidades que tenemos, pero esta es la realidad. Nunca les había dicho esto antes. Pero lo que estaba pasando es que los Estados Unidos iba rumbo al precipicio. ¿Ok? Rumbo al precipicio. Ideas, ideologías contrarias a la palabra de Dios que nos iban a echar al hoyo más profundo. Y yo creo de verdad que ese día de las elecciones Dios obró por las oraciones de su pueblo. Y no estoy hablando del valor del hombre que eligieron, estoy hablando de algo que representaba, ¿verdad?, nuestros valores de una manera mejor que lo que la otra cosa iba a proveernos. Pero para mí la política no es lo principal. Lo importante es que ustedes, la iglesia, como yo, parte de la iglesia, seamos la sal de la tierra. Sal de la tierra quiere decir que tú aprendes a preservar tu familia, tu vecindario, okay, cualquier área donde tú vives vida social, que tú aprendas a ser la sal de la tierra. El que habla la verdad, el que habla con la verdad, el que está dispuesto a sufrir, hasta sufrir
por pararte por algo que es correcto. ¿Me están entendiendo? Esto no es nomás algo para nosotros aquí como iglesia. Esto que les estoy tratando de enseñar es para abrirles la mente a algo más grande que está pasando ahorita. ¿Quién quita? Es posible que lo que estamos viendo es que últimamente la iglesia va a ser perseguida en los Estados Unidos por las ideologías que están levantándose contra la palabra de Dios. Hermanos, tenemos un trabajo que hacer como iglesia. No podemos permitir que nos confundan, nos empañen, nos mezclen algo contrario a la Biblia. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. La próxima semana les voy a decir las mentiras que la sociedad nos está tirando. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos que estar listos en estos días y ser personas de qué? De la palabra de qué? De Dios.